Martín, no solamente Entre Ríos, la Argentina, habla de China. El mundo entero habla de un país que hasta hace 60, 70 años atrás prácticamente, digamos, no pesaba en el concierto internacional, en el sistema internacional, pero que hoy en día, por ejemplo, la mayoría de las proyecciones estadísticas te dicen que aproximadamente para el año 2030, o sea, acá nomás, a la vuelta de la esquina, va a superar en términos de Producto Bruto Interno a los Estados Unidos. Para comprender de alguna manera o intentar entender de alguna manera cómo son las dinámicas políticas, comerciales, científico-tecnológicas en el mundo de hoy, es imposible dejar a China de lado en el análisis, ¿no? Tanto por su propio peso específico, no nos olvidemos que es, si vos querés en términos económicos, un mercado compuesto por 1.300 millones de habitantes, está bien, con niveles de consumo que quizás no son los que conocemos tradicionalmente en Occidente, pero que apunta, sobre todo en los últimos años, a la creación de una clase media de 200 o 300 millones de consumidores. Decía, hoy es imposible intentar entender de alguna manera cómo es la dinámica en diferentes dimensiones en el sistema internacional si no consideramos el creciente papel y la creciente importancia de China, ¿no? Por lo tanto, si nosotros queremos entender de alguna manera también cómo a nivel Argentina, cómo a nivel Entre Ríos empezamos a relacionarnos de una manera cada vez más importante con China, es necesario visualizar esto. El mundo de hoy no puede entenderse sin la presencia de China. Obviamente tampoco puede entenderse sin la presencia de otros actores, ¿no? Como los Estados Unidos, como Europa, como varios países del Medio Oriente, que por cuestiones, como conversábamos antes, por ejemplo, religiosas, tienen un papel o juegan, digamos, un rol fundamental hoy en día. Hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, digamos, de alguna manera había una lógica que funcionaba en el sistema internacional que se estiró aproximadamente hasta los años 90, que nosotros técnicamente conocemos como la lógica binaria, la lógica de la Guerra Fría, ¿no? La constitución de dos grandes bloques enfrentados ideológicamente. Ese mundo se desmorona o empieza a desmoronarse con la caída del muro de Berlín, con, en el año 91, la implosión de la ex Unión Soviética. Pero el mundo se ha venido transformando fugaz, velozmente desde ese momento. Entonces, para redondear un poquito la respuesta a tu pregunta, no podemos entender de alguna manera la dinámica que hoy tienen las relaciones internacionales sin meter en el análisis, sin poner en el análisis a un actor con el peso específico como China tiene y empieza a tener en el mundo de hoy en día. Y cuando se analiza el fenómeno China desde los números, siempre es con una mirada bastante occidental, a las costumbres y a la usanza que tenemos en Occidente para ver este tipo de cosas. Pero uno de los factores fundamentales y que no hay que perder de vista es la cuestión cultural, la forma de manejarse, la forma de hacer negocio que tienen los chinos. Mira, hay una primera aproximación en principio, Martín, que se hace desde lo más frío quizás y de lo que uno puede encontrar más rápidamente a mano, que son números, que son estadísticas, ¿no? Un poco lo que yo te decía recién, 1.300 millones de habitantes. Pensemos un poquito en la siguiente relación, digamos, ¿no? 1 de cada 5 habitantes a nivel mundial es chino, ¿tá? Como para darnos un poquito la idea, ¿no es cierto?, de la importancia. Pero no nos podríamos quedar solamente en este tipo de análisis más frío o más cuantitativo. Evidentemente, los aspectos culturales juegan un papel cada vez más fundamental para poder entender, digamos, la lógica, para poder intentar de alguna manera entenderlos mejor, comprenderlos mejor, porque es muy cierto lo que vos acabas de decir. En general, la Argentina y América Latina toda, digamos, ¿no?, se ha movido dentro del paradigma occidental. Ahora, también no es hora de empezar a replantearse no nuestra pertenencia, digamos, ¿no?, al mundo occidental, sino en este mundo mucho más complejo y mucho más incierto. ¿Qué es lo que otras culturas, qué es lo que Oriente en términos generales puede, digamos, llegar a aportar, ya sea en términos de soluciones como también en términos de desafíos o de problemas, ¿no? En este sentido, a mí me gustaría rescatar un poquito, digamos, un concepto de un analista de las relaciones internacionales norteamericanos,
Joseph Nice, que en los años 80 empieza a hablar del siglo pasado, ¿no? Empieza a hablar del smart power, o sea, del poder inteligente, que para muchos de estos estados con liderazgo a nivel internacional suponen una combinación de el hard power, o sea, la fuerza militar básicamente, sin la cual no es imposible, pero es difícil, digamos, incursionar y jugar un papel preponderante en el sistema internacional, con lo que él llama el soft power, o sea, el poder más laxo, pero que tiene que ver, digamos, con el hecho de influir en los otros actores del sistema internacional a través, por ejemplo, de la cultura o a través de aspectos religiosos, ¿no? Etcétera, etcétera. En este sentido, para no apartarme un poquito del caso que estamos analizando, ¿no es cierto?, que es China, hay algunos especialistas que te dicen que, por ejemplo, China es, en este sentido, un estado que juega un papel interesante en eso de la combinación de hard power, o sea, del poder duro, ¿no? China tiene, por lo menos a nivel cuantitativo, uno de las fuerzas armadas, digamos, más numerosas, ¿no es cierto?, del mundo. Tecnológicamente uno podría decir que quizás está un escaloncito por detrás de los Estados Unidos, pero ahí no más. De hecho, tiene manejo, digamos, de lo que es la dimensión nuclear, de lo que es, digamos, la dimensión aeroespacial, ¿no? O sea, no estamos hablando, obviamente, de un jugador improvisado, pero también, digamos, de que China se ha proyectado de alguna manera al mundo y se ha insertado de alguna manera en el mundo a través de estas herramientas, digamos, del soft power. Por ejemplo, la organización de los Juegos Olímpicos, la organización, digamos, de diversas actividades culturales, científico-tecnológicas, que, bueno, le dejan su impronta, ¿no? Le dejan su sello, ¿no es cierto?, a China. Discúlpame, fíjate vos que hasta hace no más de 20 años atrás, el festejo, por ejemplo, del Año Nuevo China pasaba prácticamente desapercibido por la mayoría de los argentinos. Hoy en día, cada vez que se festeja un nuevo año chino, hay, digamos, determinados barrios, quizás no tanto acá en Paraná, pero por ejemplo en Buenos Aires, que yo no sé si por lo exótico, por compartir, digamos, esas costumbres, por el ánimo de conocer un poco en qué consiste eso, bueno, cada vez más gente se prende de alguna manera, digamos, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es un mecanismo, ¿no es cierto?, también de intentar influir en la voluntad de los otros actores, de los otros estados. Ahora, cuando China sale hacia el mundo, ¿sale a ayudar a los distintos países o sale a buscar en esos países los intereses que tienen ellos para poder llevar hacia Oriente? Y yo te diría que en términos generales los análisis frente a esa pregunta se dividen, y las respuestas, ¿no?, frente a esa pregunta se dividen como en dos grandes tipos, ¿no? Vos por un lado tenés un montón de especialistas que se enrolan en lo que podríamos llamar una visión pesimista o negativa, ¿no? China de alguna manera viene a reemplazar en términos de conquistador, digamos, en términos de un país expansionista, imperialista, a lo que fue para nosotros, por ejemplo, o lo que muchos dirán sigue siendo para nosotros los Estados Unidos, ¿no? Un Estado que de alguna manera para muchos se gestó, pero con convicciones de que tenían de alguna manera, digamos, una tarea por delante, que era trasladar el estilo de vida americano hacia no solamente el resto de América Latina, sino hacia el resto del mundo. Una visión pesimista. China de alguna manera es lo que Estados Unidos fue durante el siglo XIX, el siglo XX, etcétera, etcétera. Hay una segunda visión que es una visión, yo no diría ingenua, pero quizás más optimista, ¿sí? China se expande, China sale básicamente de lo que son sus fronteras naturales y su importante gravitación, digamos, en el sudeste asiático, y se involucra, como por ejemplo vos lo decías, con el continente africano, se involucra con el subcontinente latinoamericano, porque necesita, ¿sí?, de algo que estos continentes pueden preverle, pero también es para estos países involucrados en el África, involucrados en América Latina, una oportunidad, ¿no? O sea, esta segunda mirada, digamos, deja de alguna manera, en cierto sentido, esa concepción más negativa, reemplaza, ¿no es cierto?, esa mirada de un país imperialista, expansionista, por esta idea de que se pueden trabar relaciones cualitativa y cuantitativamente mejor con China, porque China puede proveernos también, digamos, de capitales, de inversiones extranjeras directas, etcétera, países que en América Latina necesitamos, digamos, mucho, ¿no es cierto?, de eso. Entonces,
Es una pregunta para la cual yo, por lo menos por ahora, digamos, no tengo una respuesta taxativa, digamos, ¿no? ¿Pero qué ha pasado en los lugares donde ya está insertado desde hace mucho tiempo, como África, por ejemplo? Bueno, para poder entender de alguna manera lo que es la política exterior de China, ¿sí?, hay que entenderla, me parece, Martín, a mí, y analizarla en un contexto más amplio, en un contexto más global. Vos sabés muy bien que aproximadamente desde fines de los años 70, muchos especialistas te marcan 1978, ¿no?, como un punto, un año de quiebre, un año de inflexión, cuando el Partido Comunista, o el Comité Central del Partido Comunista Chino, toma de alguna manera la decisión, digamos, de empezar a liberalizar la economía, ¿no?, básicamente china. Quiero ser muy cauto con mis palabras, ¿no?, y que se me interprete que liberalizar quizás no es o no puede ser entendida al estilo occidental, ¿no? Es una liberalización en el plano económico, pero absolutamente controlada por la dimensión política, ¿no? O sea, acá no hay apertura indiscriminada, no hay apertura, digamos, no hay un laissez-faire, llamémoslo así, que no esté controlado básicamente, ¿no?, por esa enorme maquinaria de poder que es el Partido Comunista de China. Otro hito importante que es, me parece a mí interesante remarcar, ¿no? China básicamente desde los años triunfantes, ¿no es cierto?, de la revolución protagonizada por Mao Zedong, empieza a moverse en términos de una planificación muy centralizada y empieza a intentar insertarse también, a relacionarse con el resto del mundo a partir de lo que son sus planes quinquenales, ¿no? El último de los planes quinquenales, el actualmente vigente, que vence en todo caso en este año 2015, Martín, es el 12º plan quinquenal, el 12º plan quinquenal, que fue aprobado en el año 2008, ¿sí?, por el Comité Central del Partido Comunista Chino, que tiene una lectura, digamos, no solamente de la realidad interna, ¿no es cierto?, de China, sino también del contexto internacional bien interesante. Si vos me permitís remarcar, 2 o 3 dimensiones, digamos, que se desprenden de ese plan quinquenal actualmente vigente. Primera lectura que hacen. El mundo se ha transformado en un mundo, digamos, cada vez menos previsible, en un mundo que avanza de la bipolaridad típica, ¿no es cierto?, de los años 50, 60, 70 a una multipolaridad. O sea, hay una multiplicidad de actores que en el plano económico, en el plano político y probablemente en el plano militar empiecen o tengan, digamos, un poder creciente, ¿no? Esto hace a un mundo, digamos, con mayor incertidumbre, ¿no?, un mundo mucho menos certero, porque también, como conversábamos un poquito antes de la nota, la lógica, digamos, de la bipolaridad hacía que o estabas conmigo o estabas contra mí. Hoy en día uno puede estar alineado a un bloque, alineado, digamos, a un actor importante en el plano económico, pero que no necesariamente lo acompañe, por ejemplo, en la totalidad de las medidas en la dimensión política, ¿no? O sea, el mundo de hoy en día es un mundo más abierto en este sentido, pero también es un mundo mucho más incierto. Primera lectura, digamos, que se hace. Una segunda lectura que tiene que ver más con la realidad interna, digamos, de la propia China. Para estos años, un dato que quizás para nosotros no sea llamativo, pero sí lo es para ellos, el total de la población de China, esos 1.300 millones de habitantes que hablábamos hace unos instantes atrás, hoy la mitad, digamos, de la población de China vive en estos años, digamos, en centros urbanos, ¿no? China ha dejado en este sentido de ser un país eminentemente rural, ligado, digamos, al campo, para irse transformando muy lenta y gradualmente en un país urbano, ¿no?, con grandes urbes, con grandes centros urbanos. Junto a eso, esas medidas, digamos, de liberalización que empiezan a aplicarse desde los fines de los años 70 y que se profundizan, obviamente, con las últimas administraciones en China, ha provocado la aparición de un fenómeno que también para China es novedoso, la aparición de una incipiente clase media. Quizás para nosotros en la Argentina es moneda corriente, o era por lo menos moneda corriente hablar de una clase media fuerte, ¿sí? Es cierto, cuantitativamente hablando, son 200 o 300 millones de chinos que lograron salir de alguna manera de la pobreza para empezar a formar una incipiente clase media, digamos, que trae nuevos desafíos, ¿no? Nuevos desafíos en términos económicos,
porque el consumo típico promedio de una clase media no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver en todo caso con lo que es el consumo de la clase campesina, por ejemplo, mucho más frugal, mucho más ligado a productos típicos, tradicionales de lo que se cosecha, por ejemplo, ahí, ¿no? Pero también trae desafíos políticos, ¿sí? Entonces, otro de los aspectos que se desprende de este documento fundamental: hay que gestionar de alguna manera este proceso, digamos, de urbanización, ¿no? De acá a 50 años China va a tener un montón de ciudades verdaderamente muy importantes. Las tiene obviamente hoy en día, ¿no? Basta con ver lo que es Pekín, por ejemplo, ¿sí? Pero va a tener muchas más ciudades con todos los desafíos que una gran ciudad tiene en términos de planificación urbana, en términos de transporte, en términos de provisión de servicios educativos, en términos de provisión de servicios sanitarios, ¿no? Etcétera, etcétera. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.